Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. Bueno, en este ejemplo número 6, como les decía, vamos a revisar un nuevo algoritmo para la resolución de problemas del tipo de programación lineal entera. Y cabe mencionar que el procedimiento que vamos a seguir en este ejemplo solamente aplicaría para problemas o modelos en donde las variables sean puramente enteras. Bueno, tenemos el siguiente modelo. Aquí ya lo tengo colocado. Tenemos dos variables, una función objetivo que es maximizar. Y bueno, las restricciones son del tipo menor o igual. Entonces, básicamente el algoritmo de plano de corte en principio funcionaría o funciona eh, de forma semejante al algoritmo de ramificación y acotamiento que vimos en el ejercicio pasado. Solamente que aquí esas restricciones que nosotros tendríamos que agregar corresponderían a cortes que van delimitando esa región de solución. Bueno, para este problema aquí ya tengo también el gráfico. Si lo visualizamos de forma gráfica, la región de factibilidad estaría constituida por esta zona. Esta que se ve en color más oscuro. Y bueno, aquí el eje horizontal representa la variable x1, el eje vertical, la variable x2. Entonces dentro de este polígono encontraremos la solución para esa variable x1 y esa variable x2, ¿no? Que esa solución, de acuerdo a como tenemos aquí el modelo, debe ser entera y positiva. Bueno, entonces lo que vamos a ir haciendo es a través de determinados cortes, vamos a pensar que a lo mejor un corte pudiera ser ese que se observa ahí. Ahorita lo coloco con otro color para que se note. Entonces un posible corte pudiera ser este que se observa ahí con esa línea, y ya estaría ese corte delimitando la región de factibilidad ahora a esta zona. Bueno, entonces después de varios cortes sucesivos, esa región de factibilidad se va a estar limitando. Y bueno, que aquí nada más los cortes los estoy poniendo solamente para mostrar cómo funciona el método. Entonces aquí haciendo la suposición de 3 cortes, la región de factibilidad se reduciría a este polígono. Entonces el algoritmo funciona de esa manera. Tenemos que agregar tantos cortes como sean necesarios hasta encontrar una solución que satisfaga la condición, en este caso de que x1 y x2 sean enteras. Entonces podemos agregar 1, 2, 3, n cortes, pero nos vamos a detener hasta que tengamos una solución que satisfaga esta condición. Y bueno, ahora ¿cómo le vamos a hacer entonces para determinar estos cortes? Una opción pues sería irlos asignando a prueba y error, y eso implicaría que al modelo
le agregáramos una ecuación que correspondiera a esta ecuación, a este corte, a esta recta, por ejemplo. Pero pues eso nos implicaría bastante tiempo, bastantes pasos. Entonces, estrictamente tendríamos que seguir la siguiente metodología. Lo que tenemos primeramente que hacer es resolver el problema con alguno de los métodos de programación lineal convencional. Que si vemos este modelo tiene dos restricciones del tipo menor o igual. Entonces el método que pudiera aplicarse algebraicamente sería el método simplex tradicional. Bueno, voy a colocar esta nota aquí. Entonces, ¿cómo le hacemos para determinar esos cortes? Primero, tenemos que resolver el problema, el modelo original, mediante alguna metodología de programación lineal convencional. Entiéndase método simplex, método dual simplex, método de la gran M, método de las dos fases, alguno de esos. Y bueno, cuando tengamos la última tabla, la tabla que dé el resultado, a partir de esa tabla vamos a encontrar la ecuación que va a determinar ese primer corte. Entonces, si quieren ir tomando nota ahí como paso 1, resolver el modelo de forma convencional, con alguno de los métodos que ya dijimos, método simplex, método dual simplex, o el de la gran M, o el de las dos fases, o cualquier otro. Bueno, entonces aquí, de acuerdo, como les decía, las restricciones menor o igual, aplicaríamos método simplex convencional. Y ese método simplex nos dice que debemos de estandarizar las ecuaciones en primer lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo estandarizamos las ecuaciones? A cada restricción del tipo menor o igual se le agrega una variable S, una variable de holgura S, S1, S2. Entonces aquí, como tenemos dos restricciones, a la primera le correspondería agregársele una variable S1, a la segunda una variable S2, y en lugar de dejar el signo menor o igual, ese se cambia por un signo igual. Y también en la función objetivo se consideran esas variables S, nada más que con coeficientes ceros, ¿no? Entonces, estandarizando el modelo nos quedaría así. La primera restricción le agregamos la variable S1. La segunda restricción le agregamos, sumándose, la variable S2. Y los signos todos los cambiamos por igual. Y se quedan estos mismos valores del lado derecho. Y en la función objetivo pues también se consideran esas variables S, esas variables de holgura, nada más que con coeficientes ceros. Y también esa función del lado derecho igualada a 0. Bueno, siguiendo con el procedimiento del método simplex, una vez que ya lo tenemos estandarizado, y que también aquí faltaría la condición de que todas las variables x1, x2, s1 y s2 mayores o iguales a 0. Entonces, siguiendo el método simplex, y aquí entendiendo que estamos maximizando, z debería de ser positivo. Es decir, aquí despejaríamos o pasaríamos del lado izquierdo toda esta parte, de tal manera que z quede positivo, y la ecuación que nos va a quedar va a ser z menos 7x1 menos 10x2 más 0s1 más 0s2 igual a 0. Entonces tenemos que considerar ese cambio para el renglón z cuando estamos maximizando. Y bueno, si estuviéramos minimizando, entonces lo que cambia de lugar es este valor de z. En lugar de que quede positivo como aquí, quedaría negativo, pasaría hacia este lado. Bueno, entonces, ¿cómo construimos nuestra tabla simplex? Pues con estos coeficientes. Yo aquí ya la tengo lista, entonces nada más la voy a pasar directamente.
Entonces el primer renglón, que corresponde a z, está compuesto de los coeficientes de esta función: menos 7, menos 10, 0, 0. El primer o renglón 1 aquí está constituido de los coeficientes de la restricción 1. Menos 1, menos 3, 1, y acá pues no hay nada, 0, 6. Y el último renglón se construye con estos coeficientes: 7, 1, aquí no va nada, 0, 1, igual a 35. Entonces, también siguiendo ese procedimiento del método simplex, primero debemos de determinar la variable de entrada. Como estamos maximizando la variable de entrada, sería el número más negativo del renglón z. Entonces el número más negativo del renglón z correspondería a este menos 10, y está asociado a la variable x2. Y para determinar la variable de salida, tenemos que hacer el cociente entre la columna solución y esta columna de la variable que entra, considerando todos los renglones menos el renglón z. Entonces el cociente aquí quedaría 6 entre 3, y aquí 35 entre 1. Estos serían los cocientes. Para determinar la variable que sale, debemos de elegir el menor cociente. Y acuérdense que las divisiones entre 0 o entre números negativos no dan cocientes válidos. Desde aquí, este menos 2 estaría asociándose a la variable que sale. Entonces, en la primera iteración entra x2, sale s1. Entonces vamos a resolver esa primera iteración. Entonces aquí entra x2, ya no va a ser s1, va a ser x2. De tal manera que el elemento pivote sería este 3. Entonces ese 3 lo debemos de volver 1 o hacer 1. Bueno, ¿y cómo lo lograríamos o qué operaciones tendríamos que hacer? Pues multiplicar ese renglón 1, por un tercio, para que este 3 se convierta en 1. Entonces, la operación quedaría un tercio por el renglón 1. De esa manera hacemos que el pivote recordando es la intersección del renglón de la variable de salida y la columna de la variable que entra. Es este 3, ¿no? Bueno, esta es la operación que tendríamos que hacer. Quedaría un tercio por el renglón 1. Ahí ya tenemos el 1 que queremos. Nada más voy a copiar y a pegar la fórmula. Aquí sería un tercio por menos 1 menos un tercio. Ahorita ponemos formato de fracciones a toda la tabla para que se aprecie bien el cálculo. Desde aquí menos un tercio, acá 1, el 1 del elemento pivote, acá un tercio. Aquí da 0. Y aquí da 2. Un tercio por 6. 2. Bueno, siguiendo el procedimiento, nos dice que debemos de hacer ceros arriba y abajo del pivote. Entonces este 1, vamos primero con este renglón 2, lo debemos de convertir en 0. Entonces, ¿qué operación tendremos que hacer para que, involucrando ese renglón 1 y el renglón 2, ahora este número se convierta en 0? Tendremos que multiplicar el renglón 1 por menos 1 y luego sumarlo al renglón 2.
al renglón 2 de la tabla anterior. Es decir, nos quedaría aquí menos 1 por este renglón 1 más el renglón 2 de la tabla anterior. Y bueno, ya tenemos el 0 que necesitamos. Nuevamente nada más voy a copiar y a pegar la fórmula. Bueno, ya tenemos allí ese renglón completado. Ahora acá tenemos un menos 10. Y entonces, ¿cómo le hacemos para que ese menos 10 sea 0? Multiplicamos 10 por el renglón 1 y se lo añadimos al renglón 0 de la tabla anterior. Entonces nos quedaría 10 por el renglón 1 más el renglón 0 de la tabla anterior. Bien, puesto que aquí todavía tenemos un valor negativo en el renglón z, eso nos indica que tenemos que hacer una iteración más. Entonces de este renglón tenemos que elegir el más negativo, pues ya nada más nos queda este. Entonces vamos sobre esta variable. Determinamos los cocientes. Ahora los cocientes son 2 entre este valor y este 33 entre este valor de acá. Entonces este cociente, aunque nos da ahí un resultado negativo, entonces no es válido. No es válido elegir entre cocientes negativos. Entonces pues la única opción que nos queda para determinar la variable de salida es este. Bueno, entonces ahí nos indica que la variable que entra es x1, la variable que sale es s2. Entonces pues vamos a hacer la otra tabla. Entonces x1 entra, sale s2. Aquí quedaría entonces x1. Y el pivote ahora va a ser este elemento, 7 enteros 1 tercio o 22 tercios. Entonces primero tenemos que hacer que este número sea 1. ¿Y con qué operación lo lograríamos? Con 22 tercios, entonces el inverso 3 sobre 22. 3 sobre 22 por el renglón 2. 3 sobre 22 por el renglón 2. Y ahí nos tiene que dar 1. Y bueno, ahora hay que hacer ceros acá. Vamos primero con este. Ahí tenemos menos 1 tercio. Entonces la operación aquí quedaría 1 tercio positivo por el renglón 2. Y se lo tendríamos que añadir al renglón 1. Así. 1 tercio por el renglón 2 más el renglón 1, pero el de la tabla anterior. Y ahí tenemos el 0. Nada más copio y pego la fórmula. Y finalmente acá tenemos 10 enteros 1 tercio. O lo que es lo mismo, menos 31 tercios. 10 por 3, 30 más 1, 31. Sí, menos 31 tercios. Entonces aquí es menos 31. Sería 31 tercios positivo por el renglón 2 más el renglón 0. Tercios positivo por el renglón 2, este renglón 2, más el renglón 0 de la tabla anterior. Bueno, aquí puesto que en el renglón Z ya no hay números negativos, hemos terminado.
Entonces la solución hasta este punto es x2 igual a 3 medios, perdón, igual a 3 enteros un medio, o sea 3.5, x1 igual a 4 enteros un medio, 4.5 y z igual a 66.5. Entonces esa última tabla es la tabla óptima. Hasta ese punto hemos terminado ese primer paso. Bueno, esa solución, como ustedes se pueden dar cuenta, es continua, es decir, nos da números fraccionarios, números en decimales, entonces no puede ser considerada una solución que satisfaga la condición que teníamos planteada al inicio, ¿no? X1 y X2 deben de ser enteras. Entonces aquí ese resultado no es entero. Entonces debemos de desarrollar esos cortes de los que les hablaba al principio. Y bueno, ¿cómo los vamos a construir? Los podemos construir a partir de este renglón, de este o de este indistintamente. Entonces esos cortes implican el desarrollo de una expresión, de una función, de una ecuación más. Entonces si se fijan aquí este renglón, este primer renglón z, también lo podemos expresar de la siguiente manera. Lo voy a poner aquí. Bueno, y no me salieron los resultados. Es z, que es aquí positivo. El coeficiente que tendría la variable S1 sería este número, es decir, este. Y la variable S2 tendría este coeficiente, un entero, 9/22. Y la solución pues sería esta, ¿no? Entonces este renglón de aquí lo podemos también visualizar de esta forma. Y de manera análoga entonces podemos hacer lo mismo para este renglón, el que está asociado a la variable x2 y el que está asociado a la variable x1. Entonces si visualizamos esos renglones en forma de ecuación, aquí nos quedaría x2, el coeficiente que tendría aquí la variable s1 sería este, y aquí nos quedaría así. Aquí los coeficientes quedarían para la variable S1 menos 1/22 y para la variable S2 este de acá. Entonces de aquí de estas ecuaciones vamos a construir los cortes e indistintamente podemos seleccionar cualquiera de estas tres, ¿no? Simplemente estamos trasladando estos coeficientes que nos salieron en la última tabla y los estamos poniendo en forma de ecuación. Entonces para hacer para determinar esas ecuaciones de los cortes, es necesario factorizar los coeficientes de estos términos, de estos números que nos han salido aquí. Y bueno, aquí Excel pues ya nos da precisamente esa factorización. ¿Qué es eso de la factorización? Pues que nos los da en términos de entero y la parte fraccionaria, ¿no? O sea, aquí se lee dos enteros y la parte fraccionaria 19/22. Acá un entero 9/22. Por ejemplo, acá es 0 enteros 7/22. Bueno, el 0 ya no lo pone, pero claramente se entiende que es así. Por ejemplo, este número 3 enteros, un medio. Entonces, Excel ya nos da esa factorización que requerimos para construir las ecuaciones.
Entonces, las ecuaciones las tenemos que construir en términos de esa parte entera y esa parte fraccionaria. Entonces, la construcción, considerando esta primera ecuación, nos va a quedar de la siguiente manera. Aquí ya la tengo preparada también para no tardarnos demasiado. Pues fíjense, z, la parte entera, 2, más la parte fraccionaria, 19/22, que multiplica a la variable S1. Luego la otra parte, un entero, más la parte fraccionaria, 9/22, que multiplica a la variable S2. Y también la solución la expresamos de esa forma, la parte entera más la parte fraccionaria. Bueno, por definición tenemos que mover todos los componentes enteros que se queden en el lado izquierdo, es decir, en el lado izquierdo respecto al signo igual, y todos los componentes fraccionarios, perdón, los componentes enteros al lado izquierdo, o sea, de este lado, y los componentes fraccionarios al lado derecho. Entonces, si hacemos eso, esta ecuación nos quedaría así de esta forma. Entonces, componentes enteros del lado izquierdo. Aquí dejamos el 2, el 1, aquí están. 2 que multiplica S1, 1 que multiplica S2. Y este 66 que acá está con el signo más, pasa de este otro lado restando. Y del lado derecho dejamos todos los componentes fraccionarios. Este 19/22 que aquí estaba sumando, acá pasaría restando. 19/22 que multiplica a S1. Este 9/22 que aquí también está sumando pasaría restando del otro lado, que también multiplica a S2. Y el 1/2 que ya estaba del lado derecho pues se queda igual. Entonces el primer corte, si es que decidiéramos usar esta ecuación, va a salir de este lado derecho. Entonces ese lado derecho, como se supone que estos coeficientes, al igual que las x1, o perdón, que estas variables al igual que x1 y x2, es decir, s1 y s2, también tienen que ser enteros, estos coeficientes pues también tendrían que ser enteros. Entonces también por definición es el lado derecho el que tiene los componentes fraccionarios. Lo vamos a establecer como que va a ser menor o igual a 0. Es decir, la ecuación nos quedaría así. Y simplemente estamos tomando este lado y le estamos añadiendo el signo menor o igual a 0. Y esta ecuación constituiría el primer corte, o el corte asociado a la ecuación de z, a esta. Entonces nosotros ya pudiéramos elegir directamente este corte para seguir con el procedimiento, pero aquí vamos a ver cómo se establecerían los cortes si es que elegimos esta otra ecuación y también esta. Entonces vamos a obtener de esa misma manera, siguiendo esas reglas, los cortes para estas ecuaciones, la asociada a x2 y la asociada a x1. Entonces para x2 vamos primero por partes. Para x2 seleccionaríamos esta ecuación. Entonces tendremos que colocar primero esa ecuación de forma factorizada, separando los elementos enteros y también los elementos fraccionarios. Entonces aquí nos quedaría x2 más 0 más 7/22
por S1 más 0 más 1 sobre 22 por S2 igual a 3 más un medio. Entonces este es para, usando esta ecuación. Aquí pues las partes enteras serían 0, 0, 0. Solamente hay partes fraccionarias. Y del lado derecho pues sí tenemos 3 enteros, un medio. Ahora si seguimos con el procedimiento, pasar del lado izquierdo los componentes enteros y del lado derecho los componentes fraccionarios. Esta ecuación nos quedaría ahora así. Y bueno, entonces el corte para esa ecuación pues tomaría o consideraría nada más este lado menor o igual a 0. Es decir, así. Y bueno, entonces este sería el corte fraccionario de la ecuación x1, ¿no? Perdón, de la ecuación o asociado a la ecuación x2. Este de aquí. Y bueno, entonces también cómo pudiéramos obtener la ecuación de corte para esta otra ecuación. Bueno, fíjense, aquí tenemos un coeficiente negativo. Entonces esos coeficientes negativos se factorizan de forma distinta. ¿Cómo los vamos a factorizar? Aquí si siguiéramos las reglas para los coeficientes positivos, pues nos quedaría 0 menos un medio, perdón, menos 1 sobre 22. Esa sería, digamos, la forma convencional si es que siguiéramos las reglas para coeficientes positivos, pero cuando tenemos coeficientes negativos como aquí, la forma de factorizar cambia. ¿Y por qué cambia? Porque siempre esta parte fraccionaria debe de ser positiva. Entonces, si se fijan aquí, en todas las ecuaciones, la parte fraccionaria es positiva. Acá también. Acá. Entonces, si aquí factorizamos de esa forma, pues este componente fraccionario es negativo. Entonces ahí estaríamos rompiendo una regla. Entonces la otra opción para que esto sea positivo es considerar como entero un número negativo, ¿no? ¿Cuál número negativo? Pues menos 1. Menos 1 y sumado a algo que nos dé ese 1 sobre 22. Entonces aquí, ¿qué número iría? Pues 21 sobre 22, ¿no? 21 22avos. Si hacemos esa resta, pues aquí al final tendríamos el resultado que tenemos acá. Entonces aquí el número que hace falta sería 21 sobre 22. Y bueno, al hacer esta operación, entonces sí, esta parte fraccionaria es positiva. De tal manera que no violamos ahí esa regla. Y entonces, bueno, ahí ya se me puso así. Entonces, la factorización para esta ecuación nos quedaría como lo voy a poner a continuación. Y bueno, decir también que con este coeficiente pues no habría problema porque la parte fraccionaria es positiva, entonces nos quedaría 0 más 3 sobre 22. Y aquí tampoco habría problema, ¿no? Entonces nos quedaría así.
enteros. Para los enteros no hay problema de que sean negativos. Lo que sí tiene que ser positivo es siempre la parte fraccionaria. Igual a 4 más un medio. A ver, aquí me equivoqué. Aquí está. Es igual a este valor. ¿Sí? Igual a 4 más un medio. Bueno. Entonces pasando los elementos enteros del lado izquierdo y los elementos fraccionarios del lado derecho, nos queda lo siguiente. Y entonces la ecuación de corte, considerando este lado, nos quedaría así. Entonces la ecuación de corte nada más considera este lado derecho y lo que se le añade es el menor o igual a 0. Entonces esta es la ecuación del corte fraccionario asociado a la variable x1. Bueno, entonces tenemos tres ecuaciones de corte que pudiéramos utilizar cualquiera de ellas. Cualquiera de ellas pudiera ser factible de utilizarse para desarrollar el siguiente paso. Entonces podemos elegir esta o esta o esta. Es indistinto. Entonces también no es necesario desarrollar todas las ecuaciones de corte para todos los renglones, para todas las ecuaciones. Con que se desarrolle uno, a partir de ese ya podemos seguir. Bueno, aquí vamos a seleccionar el corte asociado a la variable x2. Es decir, el segundo corte que hicimos, este. Entonces, cualquiera de estas tres ecuaciones de corte puede ser seleccionada para la primera iteración del algoritmo de plano cortante. No es necesario generar todos los cortes antes de seleccionar uno. Bueno, aquí seleccionamos el corte 2, el corte asociado a la variable x2. Y lo estandarizamos de tal manera que podamos añadirlo a la tabla simplex última que obtuvimos anteriormente. Bueno, ¿de qué manera lo vamos a estandarizar? Vamos a utilizar este corte, pero ¿de qué forma lo vamos a estandarizar? Bueno, entonces tenemos que el corte elegido es este. Y para estandarizarlo, para agregarlo a la tabla simplex, es necesario agregarle una nueva variable que vamos a llamarle aquí variable de corte. Variable de corte 1, que vamos a referir con la letra C. C1. Entonces, si se fijan, pues es la misma ecuación, solamente que agregamos esta variable. Y este número, que no tiene asociada ninguna de las variables, pasa al lado derecho y también la ecuación cambia de signo. Ya no es menor o igual, ahora es igual. Entonces, ahora sí, esta ecuación la podemos agregar en la tabla simplex, en la tabla original. En esta última que habíamos obtenido anteriormente, vamos a agregar un renglón y también una columna más para incluir dicha ecuación. Entonces, ¿cómo nos quedaría la tabla simplex agregando esa variable? A ver si me respeta aquí el copiado y pegado. Sí, así nos quedaría. La última tabla nos quedó
o comprendía hasta aquí, y lo que se ha agregado es lo que no está sombreado ahí. Es un renglón más que corresponde a esta ecuación, 7/22 negativo, que multiplica la variable S1 menos 1/22 que multiplica la variable S2. Aquí la variable C1 pues tiene coeficiente 1 y la solución está igualado a menos 1/2. Y bueno, el resto pues lo llenamos con ceros. Entonces tenemos esta tabla, la tendríamos que resolver. Pero aquí, ¿qué método aplicaríamos? El simplex tradicional pues ya no, porque aquí ya los coeficientes todos son positivos. Pero lo que sí tenemos aquí es esta situación. En la columna de la solución tenemos este número negativo. Entonces eso implicaría que tendríamos que aplicar el método dual simplex. Es decir, la tabla es óptima. Es óptima porque aquí ya no tiene coeficientes negativos. También recordando que estamos maximizando, pero no es factible por este valor que tenemos. Bueno, no es factible, ¿por qué? Porque esta C también se supone que debería de ser entera y mayor a 0. Entonces aquí actualmente C1 es igual a menos 1/2, entonces eso nos estaría diciendo que no es factible esa solución. Entonces, tenemos que aplicar el método dual simplex. ¿Y cómo funciona ese método dual simplex? ¿Alguien se acuerda? Bueno, ahí primero se elige la variable de salida y después la variable de entrada. Entonces la variable de salida se elige de la columna solución y nos vamos por el elemento más negativo. Entonces el elemento más negativo pues es solamente este. Esta constituiría la variable de salida. Y la variable que entra, esa sale de dividir el renglón Z entre ese renglón de la variable de salida. Y se elige en valor absoluto el menor número de ese cociente. Entonces los cocientes quedarían así: el renglón Z entre ese renglón de la variable de salida. Pues ahí nos daría 0 entre 0, no es un cociente válido. Aquí también daría 0 entre 0, tampoco es un cociente válido. Aquí daría un número negativo, pero aquí, a diferencia del método simplex tradicional, aquí los cocientes negativos sí son válidos. Entonces aquí tendríamos menos 9. Aquí también daría un número negativo, pero igualmente sería válido. Y aquí 0 entre algo también daría un cociente no válido. Entonces de los cocientes válidos solamente tenemos estos dos. La elección va sobre el menor, pero en valor absoluto. Entonces valor absoluto de menos 9 sería 9. Valor absoluto de menos 31 sería 31. El menor entre 9 y 31 pues 9, ¿no? Entonces la variable de entrada es S1. La variable de salida es C1. Entonces, y el pivote pues sería este elemento, ¿no? Menos 7/22. Entonces vamos a la construcción de la siguiente tabla, en donde primero vamos a hacer al elemento pivote 1. Es decir, este 7/22, para que sea 1, la operación que tendríamos que hacer es multiplicar ese renglón ahora 3 por menos 22 séptimos. O sea, por el inverso de esa fracción. Entonces, menos 22 séptimos por R3. Y ahí nos tendría que dar un 1. Ahí está, es correcto. Entonces ya nada más aquí para rápido copio y pego la fórmula.
Bueno, ahora tenemos que hacer ceros arriba de ese pivote. Vámonos primero con este. Tenemos menos 1 sobre 22. La operación que tendríamos que hacer sería esta. 1 sobre 22 por el renglón 3, por este, más el renglón 2 de la tabla anterior. Por el renglón 3 más el renglón 2 de la tabla anterior. Ahí nos ve el 0 que buscamos. Ahora acá tenemos 7 sobre 22. Entonces la operación es menos 7 sobre 22 por R3 más R1. Es el menos 7 sobre 22 por R3 más el R1 de la tabla anterior. Así nos quedaría. Y finalmente acá tenemos dos enteros, 19 22avos. Bueno, ahí cuánto sería, 2 por 22, 44 más 19, serían 63 22avos. Este número es equivalente a 63 22avos. Entonces, la operación que necesitaríamos hacer sería esta. Menos 63 22avos por R3 más el renglón 0. Aquí faltó más el renglón 0. Por el renglón 3 más el renglón 0 por el de la tabla anterior. Bueno, en ese punto ya la tabla es óptima y también es factible. O sea, ya no hay que hacer una iteración más. ¿Y qué solución obtenemos hasta ese punto? Pues z igual a 62, x2 igual a 3, x1 igual a 4 enteros 4 séptimos y c1 igual a un entero 4 séptimos. Bueno, la solución sigue siendo no entera. Bueno, aquí también ha faltado, habíamos dicho de la tabla anterior que entraba la variable S1 y salía la variable C1, entonces aquí ya no era C1, era S1 y faltó de cambiarlo. Bueno, entonces la solución es Z igual a 62, X2 igual a 3, X1 igual a 4 enteros 4 séptimos y S1 igual a un entero 4 séptimos. Esa es la solución que tenemos al momento. Pero como notan, pues todavía la variable x1 y x2 siguen siendo fraccionarias. Entonces eso nos indica que tendríamos que hacer un corte más. Entonces ese corte lo pudiéramos sacar u obtener de estos dos últimos renglones. De aquí ya no, pues porque aquí ya es entero, acá también es entero. Entonces sacar un corte de acá pues nos llevaría a esta misma tabla. Entonces podemos sacar un corte de acá o un corte de acá, o a partir de esa ecuación. Entonces, como nos interesa que x1 sea la entera y bueno, también la s1, pues vamos a elegir este renglón para a partir de este mismo obtener la ecuación de corte 2, la segunda ecuación de corte. Entonces, siguiendo los procedimientos que hicimos anteriormente, en donde factorizábamos, aquí la ecuación nos queda x1, esta parte fraccionaria es positiva, entonces ahí quedaría 0 más un séptimo, y aquí la parte fraccionaria es negativa, entonces tenemos que hacer que esa parte fraccionaria sea positiva necesariamente. ¿Cómo logramos eso? Pues hacemos esta suma menos 1 más ahora 6 séptimos, pues eso sí ya nos va a dar menos un séptimo, ¿no? Pero
esta parte que necesitábamos que fuera positiva, pues ya la tenemos. Entonces aquí no se vayan con la finta de dejarle 0 menos un séptimo. Eso sería inválido. Entonces tenemos que hacer que esta parte fraccionaria siempre sea positiva. Bueno, ahí está fraccionado. Y que multiplica la variable C1. Y la solución pues queda 4 enteros 4 séptimos. Entonces así quedaría factorizada esta ecuación, la correspondiente a este renglón. Y bueno, pasando los elementos enteros del lado izquierdo y los elementos fraccionarios del lado derecho, aquí la ecuación nos queda así: x1 más 0 que multiplica s2, menos 1 que multiplica c1, y este 4 que estaba sumándose acá de este lado ahora pasa restando del lado izquierdo. Un séptimo estaba sumando, pasa del otro lado restando, menos un séptimo por ese 2. También este estaba sumando, más 6 séptimos, pasa restando. Y 4 séptimos, pues que ya estaba en donde queríamos que estuviera, del lado derecho, pues queda igual. Entonces la ecuación de corte sale de aquí. Nada más le agregamos el signo menor o igual. Es decir, queda menos un séptimo por S2, menos 6 séptimos por C1, más 4 séptimos menor o igual a 0. Entonces ese es el corte. Y si lo estandarizamos, pues ya quedaría de esta forma, ¿no? Recordando que lo estandarizamos para agregarlo en la tabla simplex. Entonces, estandarizarlo implica agregar una nueva variable que ahora vamos a llamar C2, asociada al corte 2. El menor o igual lo cambiamos ahora por el igual. Y esta parte que estaba aquí de este lado sumando, pues pasa al otro lado restando. Pues esta es la ecuación de corte. Entonces consideraríamos lo mismo que hace rato, la última tabla, vamos a agregar esta ecuación. Bueno, ¿qué implicaría? Pues sí, agregar un renglón más y también una columna más asociada a la variable C2. Entonces la tabla nos quedaría así. Lo voy a hacer más pequeño para que se alcance a notar. Esta es la última tabla, entonces esta es hasta aquí. Y hemos agregado este renglón y esta columna. Menos un séptimo, menos 6 séptimos, 1, C2, y acá menos 4 séptimos, y todo lo demás pues ha quedado igual que en la última tabla. Y pues repetimos nuevamente, aquí ya no tenemos ningún valor negativo, pero sí tenemos acá un valor negativo, entonces nuevamente tendremos que aplicar dual simplex, perdón. Tendremos que aplicar el método dual simplex. Entonces la variable de salida pues va a ser esta, la más negativa de la columna solución. C2 va a salir. ¿Y qué variable va a entrar? Tenemos que hacer los cocientes renglón Z entre este renglón de la variable de salida. Es decir, 0 entre 0. Ahí nos daría un cociente no permitido. Acá pues también 0 entre 0. 0 entre 0 tampoco es un cociente válido. Aquí sí va a dar algo. Aquí también va a dar algo. Aquí también no sería un cociente válido, 0 entre 1. Entonces tenemos para elegir entre menos 7 y menos 10.5. La elección va sobre el menor valor, pero en valor absoluto.
Entonces valor absoluto de menos 7, 7. Valor absoluto de menos 10.5, 10.5. El menor entre 7 y 10.5 pues es 7. Entonces ahora la variable que entra va a ser S2. Y la variable que sale, ya habíamos dicho, es C2. Entonces ha salido C2 y entra S2. Así. Y bueno, el pivote entonces es este elemento menos un séptimo. Y para convertirlo en un 1, pues tendremos que multiplicar todo ese renglón por 7. Por menos 7, perdón. Entonces la operación que tendríamos que hacer es esta. Menos 7 por el renglón 4. Entonces, menos 7 por el renglón 4. Nos tiene que dar un 1. Entonces ese renglón nos quedaría de esta forma. Ahora acá tenemos un séptimo. Entonces la operación que tendríamos que hacer sería menos un séptimo por el renglón 4 y sumárselo al renglón 3. Pues menos un séptimo por el renglón 4 por este renglón 4 y sumárselo al renglón 3, pero el renglón 3 de la tabla anterior. Así nos daría. Después vamos con el siguiente. Tenemos nuevamente un séptimo, pues la operación se repetiría, pero ahora se añadiría en lugar del renglón 3 al renglón 2. También menos un séptimo. Por el renglón 4. Más el renglón 2 de la tabla anterior. Ahí ya lo tenemos. Después este renglón pues ya tiene 0, entonces pues quedaría igual. Quedaría exactamente igual. Y finalmente aquí con el renglón 0, con el renglón de Z, tenemos un 1. Para que sea 0, tendríamos que hacer esta operación. Menos 1 por el renglón 4 más el renglón 0. Menos 1 por el renglón 4 más el renglón 0. Ya tenemos ahí el 0 que queríamos. Y bueno, en ese punto entonces la solución es z igual a 58, x2 igual a 3, x1 igual a 4, s1 igual a 1, s2 igual a 4. Bueno, pues esa solución ya satisface la condición. Entonces z igual a 58, x2 igual a 3, x1 igual a 4, s1 igual a 1, s2 igual a 4. Entonces, como les había comentado, al principio este algoritmo pues asume que todas las variables, incluso las que vamos agregando, variables de holgura S, variables de exceso E o las variables de corte, también son todas enteras. Bueno, si resolviéramos este problema en el software, pues rápidamente nos daría el resultado, ¿no? Nada más a corroborar que la solución es correcta. Entonces vamos al módulo de programación entera
tenemos dos variables, dos restricciones. Estamos maximizando. Entonces es la función objetivo 7x1, 10x1. La restricción 1 menos 1 y 3 menor o igual a 6. Y la otra es 7, 1 menor o igual a 35. Y bueno, las condiciones para x1 y x2 es que sean enteras. Estamos maximizando, entonces vamos a ver si la solución nos da igual a la que obtuvimos. Es correcto, ¿no? Z58, x2 3, x1 4. Bueno, entonces como pudieron darse cuenta, el tratar de resolver este tipo de modelos de forma eh, pues manual implica bastantes iteraciones. Bueno, pero actualmente pues ya las computadoras nos eh, facilitan todo este largo y tedioso procedimiento, pero sí es necesario conocer cómo la computadora o cómo el software va buscando esa solución.